Buenas tardes, profesor. Hoy le voy a traer nuestro trabajo final sobre una fuente de alimentación regulable. Primeramente voy a presentar a los integrantes, quien le habla Fabián López, mi compañero Wilhelm Chávez y Bruno Carvajal. Bueno, vemos un poco del contenido que veremos. Una breve introducción a nuestra problemática, materiales a usar en la fuente regulable, etapas de una fuente de alimentación, los objetivos que tenemos con este trabajo, el análisis de nuestro circuito, eh, una breve demostración de nuestro circuito final y conclusiones sobre el trabajo. Bueno, introducción. Vemos un poco la problemática. Todos recordaremos la época de cuarentena que por medidas de seguridad que el gobierno tomó, muchas personas no podíamos salir de nuestras casas, pasando de un trabajo presencial a un trabajo remoto. Y por culpa de este trabajo remoto, muchas personas que contaban con vehículos propios ya no podrían salir. Y es aquí donde el carro, al no ser encendido durante 2 o 3 días, la batería comenzaba a ser descargada. Y cuando se descargaba por completo, ya no se podía arrancar el carro. Y era necesario comprar un arrancador de carros o, en el peor de los casos, una batería nueva. Con nuestro trabajo final tenemos pensado solucionar esto con una batería a 12 voltios que pueda cargar la batería al mínimo para poder encender el carro y cargar la batería. Veamos un poco los materiales a usar en nuestra fuente regulable. Primero comencemos con el diodo Zener. El diodo Zener es un diodo especial hecho para trabajar en su zona de ruptura. Está diseñado para aguantar voltaje que varía mucho y darnos un voltaje continuo. Esto nos va a ayudar a nuestra fuente, ya que el voltaje que viene del fuente rectificador no es tan definido, entonces va a tener saltos variables muy grandes que pueden afectar a los componentes. Este diodo se va a encargar de darnos un voltaje fijo de 12 voltios y poder ser regulado. Ahora, el puente rectificador o puente de diodos. Este puente de rectificador o puente de diodos se va a encargar de convertir nuestra corriente alterna que viene del transformador a corriente directa mediante una onda completa. Esto quiere decir que tanto la parte positiva como la parte negativa se van a conservar. A continuación, mi compañero Bruno les contará los demás materiales que hemos usado. Ok, profesor, muy buenas tardes. A continuación, otro de los componentes principales que se va a utilizar para el armado de esta fuente de alimentación regulable es el capacitor. El capacitor es un componente pasivo que almacena energía en forma de campo eléctrico, ¿no? Este capacitor está conformado por dos placas, está construido por dos placas conductoras que están separadas, aisladas por un material dieléctrico, ¿no? Que aplicando una diferencia potencial se genera el campo eléctrico en la cual se va a almacenar la energía. Otro de los componentes que también se va a utilizar es la resistencia. Esta resistencia, como su mismo nombre lo dice, se resiste y está diseñado para controlar el flujo de electrones, ¿no? Su función es esa, ¿no? De oponerse al flujo o la intensidad de corriente eléctrica y crea una caída de tensión en el circuito eléctrico, ¿no? También vamos a utilizar el transistor BJT. Este transistor de unión bipolar es un dispositivo semiconductor que regula la corriente y es utilizado en electrónica para amplificar y conmutar señales. Está compuesto por tres partes: el transistor, el emisor, base y el colector. El emisor emite corriente a todo el transistor. La base lo que va a hacer es controlar
el flujo de electrones que hay entre el emisor y el colector. Y el colector lo que va a hacer es recolectar, ¿no? Colectar la corriente que fluye por todo el transistor. Okay. Otro de los dispositivos que también vamos a utilizar para la construcción de esta fuente de alimentación es el transformador. Este transformador es un dispositivo eléctrico que utiliza la inducción electromagnética para transferir energía eléctrica en el circuito. Está compuesto por dos o más bobinas de alambres enrollados alrededor del núcleo magnético. Estas bobinas se la llaman el devanado primario y el devanado secundario, ¿no? El transformador se utiliza para aumentar o disminuir el voltaje de la corriente alterna. Si esta relación del devanado primario o del devanado secundario es mayor a 1, entonces significa que el transformador se utiliza como el transformador elevador, ¿no? Y si la relación que hay entre los dos devanados es menor a 1, entonces es un transformador reductor. Okay. Para la elaboración de la fuente lineal de 12 voltios regulable se va a dividir en 4 etapas. La etapa de la transformación, el transformador se va a encargar de cambiar los 220 voltios que tenemos en nuestras casas a una tensión adecuada para el funcionamiento de la fuente de alimentación que tengamos en nuestro circuito, ¿no? La siguiente etapa, ¿no? Luego de esta etapa de transformación sigue la etapa de rectificación. En esta etapa hemos, mediante el puente de rectificación de diodos que vamos a utilizar, la corriente alterna se convierte en corriente continua, ¿no? Lo que va a hacer esta rectificación de onda completa va a hacer que las ondas negativas las va a subir para las positivas y va a generar estas medias ondas, pero de forma continua y constante, ¿no? En la etapa de filtrado, los capacitores se van a encargar de descargarse y cargarse y generar en las ondas esta tensión de rizado. Mientras más grande el valor de los capacitores, menor van a ser las tensiones de los rizados, y eso es lo que se quiere para esta fuente lineal, que las fluctuaciones no sean mínimas, para que no tengamos desperfectos luego con los circuitos electrónicos que operemos, ¿no? Finalmente está la etapa del regulador. En esta etapa, con el transistor NPN-BJT de unión bipolar, vamos a conseguir que en la salida de este transistor tengamos una tensión de 12 voltios constantes, que anteriormente, con la etapa del filtrado, sea ya lineal, ya no tenga tanta tensión de rizado, para que no malore nuestro dispositivo, ¿no? Esta tensión vamos a utilizar para alimentar a nuestros circuitos electrónicos que tengamos. A continuación les paso. Pasando a los objetivos. Nuestros objetivos como equipo que nosotros nos planteamos es, primero, conocer el funcionamiento de cada una de una fuente de alimentación y las etapas de funcionamiento de este, ¿no? Segundo, conocer el funcionamiento de cada una de las partes de nuestra fuente de alimentación e implementar. Pasemos a nuestro análisis. Principalmente analizamos los elementos en esta construcción, que viene a ser el transformador, rectificador, el filtro, la regulación, que lo voy a explicar en breve. Y por último es la protección. Esto si se desea implementar en una fuente de alimentación es contra cortocircuitos que puede haber. Sería principalmente para proteger nuestra fuente de alimentación. Aquí vemos una captura del resultado final de nuestra simulación en Proteus, que lo voy a explicar ahora. Ya, como vemos aquí, vemos nuestro componente principal en cualquier fuente de alimentación es el transformador. Este componente principalmente se encarga de modificar nuestra tensión de entrada a una tensión menor de salida. Y tenemos ahora nuestra segunda etapa, que es este puente de diodos, puente rectificador. Estos son 4 diodos conectados y su principal función es de convertir nuestra señal alterna a una señal de corriente continua. Es especial este modelo, el 2W005G, tiene como salida máxima de 50 voltios a 2 amperios. Nuestra tercera etapa viene a ser nuestra etapa de filtro, que vienen a ser estos dos condensadores conectados en paralelo. Su principal función es de disminuir las variaciones que puede haber en este circuito.
Con este filtrado además se crea lo que viene a ser el fenómeno conocido como rizado, que principalmente nos ayuda a disminuir, a limitar la corriente que pasa por esto. Tercero tenemos nuestra última etapa, que viene a ser de regulación. En esta etapa tenemos la principal componente, es nuestro diodo Zener. En este modelo del 1759A es el diodo Zener de 12 voltios que está polarizado inversamente. Quiere decir que no importa la corriente que pase por este diodo, siempre la tensión en este punto va a ser de 12 voltios. Esta tensión se puede modificar a través de este potenciómetro, que lo veremos reflejado en nuestra salida del emisor de este transistor. Como vemos aquí, nuestro transistor, el 2N3055, está conectado a nuestra señal de entrada. Toda la corriente que pase por este colector quiere decir que va a tener que disipar toda la potencia de este transistor, por lo cual si deseamos implementar en físico este transistor, le debemos poner junto con un disipador. Y como vemos aquí, cuando yo regulo los valores del potenciómetro, se vemos reflejada nuestra tensión en la salida del emisor. Cuando yo pongo al máximo, vemos aproximadamente casi 12 voltios. Yo lo puedo modificar como mínimo a 0 y el máximo de aproximadamente 12 voltios. Eso sería por la parte de esta simulación. Pasemos a la parte de nuestras conclusiones. En nuestras conclusiones, lo que nos planteamos es lo simple, estable y costo y eficiente que debe ser esta fuente. Simple porque generalmente las fuentes de esta alimentación regulable tienen una ligera su fabricación es relativamente simple comparado con otras fuentes de alimentación que pueden ser más complejas, que existen en el mercado un montón de tipos de fuentes. Inestable porque estas fuentes de alimentación regulables son estables, además que nos puede servir como en nuestros proyectos de electrónica, ¿no? Para implementar pequeños circuitos, encender un LED. Es muy viable construir esta fuente. Un costo eficiente lo decimos porque en general estas fuentes de alimentación tienen un costo bajo en lo que es el proceso de fabricación, más que nada por los costos de fabricación, los costos de los componentes que lo componen. Lo único caro que vendría a ser un poco es el transformador, pero los restos son relativamente baratos. Eso sería todo. Muchas gracias.